Bien, hermano, vamos a llevar a cabo un estudio que tiene que ver con el alma. El alma entendida desde alguna corriente de teología exegética como las emociones, la mente y la voluntad del hombre. Entonces dice la palabra de Dios, ¿qué perderá? O la pregunta del estudio, ¿qué perderá tu alma? ¿Qué perderá tu mente? ¿Qué te obstruirá tus emociones y las volverá incontrolables? ¿Qué hará que tu voluntad no sirva para nada contra las demandas de lo que te destruye? Entonces fíjate cómo es la mente. Dice Proverbios 2:37, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos, dice la Escritura. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay unas palabras que a veces uno puede decirle a las personas que están cayendo en esclavitud de pensamientos, que no los pueden filtrar. Y decía por ahí un amigo mío judío, Benito, no es importante que los pájaros aniden en tu cabeza. Lo importante es que cuando vengan no los dejes hacer nido, sino que los filtres. No que los pensamientos anden, sino que los filtres, no los dejes hacer nido en tu mente. Hay pensamientos que tienes que rechazar. Y hay algunas palabras que decía nuestro profeta Juan, Mateo 12, 34 al 37, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca las buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca las malas cosas. Pero ahí siempre hay muchos textos iguales que hablaba nuestro Señor de, mas yo os digo. Muchas veces dijo, mira, ustedes han oído, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por la palabra en sí, no. Cuando tú oyes la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra y el terreno es tu corazón. Un corazón de piedra, Dios promete ponerlo de carne. ¿Sí? En tu Biblia dice eso, en Ezequiel, capítulo 36. Y te voy a enseñar algo por lo cual nosotros somos justificados, que es el perdón de nuestros pecados, y por lo cual el mal, el demonio, no va a querer que tú progreses. Y hay una revelación aquí, hermano. Mira, en Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo le pedí a Dios que me mostrara, y te voy a decir, ¿sabes cómo comienza una raíz? Cuando cae una semilla. Tiene que caer la semilla para que, rompiéndose y muriendo la semilla, empiece a crecer una planta fundamentándose en la raíz. ¿Sí? Entonces, la raíz de amargura es una semilla que se siembra en tu corazón por falta de perdón.
La persona que no perdona, la semilla de amargura se siembra por la falta de perdón. Esta amargura viene por el resultado de todas las ofensas que has recibido o que hemos recibido de otros. Las ofensas que la gente comete contra nosotros y que no pasamos por alto. Debemos aprender a arrepentirnos rápidamente. Te voy a decir por qué. La raíz, entre más profunda, se va haciendo más gruesa, entre más tiempo pasa. Tú echas una semilla, se rompe, se empieza a hacer mata, y después tú puedes ver árboles gigantes, y aquí te puedes dar cuenta, aquí en la avenida de la Unidad, como ya las raíces de los árboles están hasta la mitad del... ¿Y esas cómo están? Gordas. Dice, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, hermano, entre más tiempo pasa, más se hace gorda la raíz. Y no te espantes que alguien por falta de perdón llegue a cosechar por ahí un cáncer después de muchos años. Descomposiciones físicas tremendas. La raíz de amargura afecta a tu relación con Dios. ¿Por qué pienso yo esto? Que Dios vino en revelación a decirme: todo el que tiene la raíz de amargura por algo que no ha perdonado, va a hablar, a pensar y a sentir mal de las personas. Dice el Señor en Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al otro? La raíz de amargura es la gasolina, junto con la falta de perdón, para que las personas emitan de la abundancia de su corazón, en el cual no hay perdón sino herida, como una herida que supura pus, que se está pudriendo. Todo lo que sale de su boca es nada favorable y nada edificante. Cada que se acuerdan de la herida, se vuelven a acordar, y hay gente que yo te puedo decir de buena mano que programa la destrucción de otros. Muchos son contaminados por la raíz de amargura y por la falta de perdón. Pero Dios dice, por respecto de los que juzgan a otros, en Romanos 2, versículo 1 y 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otro haces lo mismo. Y tú puedes estar condenando a la gente que te ha herido, pero cuando tú hablas mal del que te hirió, estás haciendo lo mismo que él. Estás dañando. Y estás dañando algo que no es tuyo: tu cuerpo, tu mente, tu alma,
porque dice la Escritura que tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Y qué comunión hay de Jesucristo con Belial? ¿O qué comunión hay del templo de Dios con los ídolos? Ninguna. ¿Tú sabes de la palabra egolatría? Cuando tu ídolo eres tú mismo. Si es que yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes, yo no tengo... Pero cuando te ves en el espejo, qué bonito soy, cómo me quiero. Y no hay nadie más que tú, y nadie sabe más que tú, y no aprendes de nadie. Y el que te hizo algo te la paga. Cuidado. La egolatría está muy unida a la raíz de amargura. ¿Por qué a mí? Y algún día por ahí, cuando yo me quejaba de cosas que me habían pasado y decía yo, ¿y por qué a mí? Y por ahí me dijo un amigo de un grupo, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú? Para que no te pase. Y me empezaron a desmontar rumbo hacia un sentido de igualdad. Porque es soberbia pensar, ¿por qué a mí? Si Job, que fue un hombre, dice santo delante de Dios, perfecto, vivió lo que vivió, nosotros, ¿por qué no vamos a vivir cualquier otra cosa? Pero como a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien, si llega una enfermedad, tú sabes quién es tu médico. Amén. Si alguien te ofende, sabes perdonar inmediatamente. Es buen negocio perdonar inmediatamente. Si tú no perdonas inmediatamente y te guardas las cosas, las raíces van a crecer. Pero ese es un indicador de que tú tienes una raíz de amargura. Y cuando te dicen que tienes una raíz de amargura, te ofende. ¿Cómo me estás diciendo amargado? Por los frutos nos van a conocer. Por nuestras emociones filtradas a través de la mente y la boca, uno sabe que por los frutos nos van a conocer. ¿Cómo hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿De qué hablamos? Entonces, en este sentido dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿Y te acuerdas que por ahí predicamos alguna vez que dice la Escritura, no juzgues para no ser juzgado? Perdona para ser perdonado. Entonces, si dice el Señor, no juzgues para no ser juzgado, perdona para ser perdonado, quiere decir que el que juzga también es un fruto de la raíz de la amargura, falta de perdón. Por eso está escrito así. No juzgues para que no seas juzgado, perdona para ser perdonado. ¿Qué hace la raíz de amargura? Sale a partir de la semilla de la falta de perdón, de las cosas que te han hecho, y que el hilo de soberbia del no perdonar es de la siguiente manera: Cristo perdonó lo peor. Nada de lo que nos han hecho a nosotros, nadie se ha comparado con lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo en ese juicio tan implacable y tan injusto que le hicieron, por el cual lo mataron, por venir a hacer el bien. A nosotros no nos han hecho nada igual. Entonces, dice aquí, una costumbre de los hijos de Dios, de los que se dicen cristianos, de los que decimos tener fe, de los que no tienen ídolos, de los que es orar.
orar a Dios. Cuando Jesucristo había maldecido a la higuera, pasando un tiempo, dice Marcos 11, 20, pasando por la mañana vinieron a la higuera y se había secado desde las raíces. La higuera que maldijiste se ha secado, le dijeron, y respondió nuestro Señor, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero cuando estéis orando, para que a ti te pueda escuchar Dios y te conteste, la condición es esta: cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y muchos de los males emocionales, de los males físicos, vienen por heridas muchas veces producidas en las mismas familias, abusos sexuales de sus familiares cuando son niños. Y es nomás un ejemplo: golpes, insultos, vejaciones, violencia. Y después, cuando son grandes, yo nunca voy a perdonar a mi papá, nunca voy a perdonar a mi mamá. Ahora que estás conociendo de Dios, sabe que tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, siendo hijo de Dios, siendo cristiano, tienes que perdonar así, al momento. Un corazón que no tiene una raíz de amargura perdona inmediato. Y ese es uno de los indicadores que yo te puedo mostrar en personas que está entrando la semilla y se está arraigando una raíz de amargura, que cuando les haces no te perdonan inmediatamente. Es que me hiciste, y pasa un día y pasan dos. Y te puedo decir una parte bíblica que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ni siquiera la molestia y el enojo te pueden durar un día. Y hay gente que les dura la herida, y siendo hijos de Dios o siendo gente de iglesia, no perdonan inmediatamente. Pero eso no es malo para nadie, sino más para ellos, porque pueden dejar que la raíz se haga gorda y después se va haciendo costumbre, se endurece el corazón. Y si hay un corazón duro, no vas a tener piedad ni vas a tener misericordia. Y te digo una cosa: Cristo vino a ti y a mí cuando no merecíamos nada, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. Y ahora, cuando estés orando, tú que eres hijo de Dios, o que sientes que eres salvo por la sangre de Jesucristo, cuando estés orando, tienes que perdonar. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué debo hacer para lograr esto? En el libro de Santiago, capítulo 1, 19, habla de los hacedores de la palabra, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Tú sabes el coraje que produce una ofensa en alguien que no tiene un corazón de Dios. Acaba de pasar un señor ahí que lo acaban de agarrar. Vete a saber qué rencores traía. Mató a una mujer que no conocía, a puñaladas ahí en la calle. O no sé si la conocía, y si la conocía es peor. ¿Qué habrá en el corazón de una persona así? Tardo para irarse, pronto para oír y tardo para hablar. Debemos clamar al Espíritu Santo para que nosotros seamos así. Lo que Dios marca en su palabra es la ruta, pero tú decides. De que Dios ya te dijo, tú decides, y yo decido si camino como Él dice o no camino como Él dice. Hay una capacidad en ti y en mí de decidir, decir sí o decir no. Pero si dices no, tu alma se va a perder. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y aquí está tu bendición, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que considera su espejo y su rostro natural en él. Porque se considera a sí mismo, se va y luego se le olvida cómo era. Momentáneo, no tiene fondo, no tiene estructura. Es momentáneo. El que oye la palabra en el día de Dios y sale y vive otra vez su vida exactamente igual que cuando antes de entrar. ¿Cuál es el secreto de la liberación, hermano? La renuncia. La renuncia a todo lo que ha afectado tu corazón para tener sentimientos que no pueden permitirte la paz. Porque la paz viene a partir de que tú perdonas y a partir primero de que sientes que la sangre de Cristo fue suficiente para perdonar tus faltas. Eso es fe, y eso no se cultiva en la mente. No se cultiva como aquellos que estudian una especialidad en una universidad. Se cultiva en el espíritu. Pero dice el Señor: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Aquella ley que dijo Juan, el Evangelio de Juan, que dijo Jesucristo. Estas palabras dijo nuestro Señor a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Decían, ¿libres de qué? Muchos buscan libertad. Hablemos de obsesiones de alcohol, de droga, obsesión de robar, obsesión de hacer daño, depresiones. Por sus propios medios la persona no se va a poder liberar, por más intencionada en bueno que haga, que haya en él. Dijo el Señor: en verdad te digo, cuando le dijeron: a ver, si nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué me dices tú que seré libre? Y le dijo el Señor: en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo no se puede liberar solo. Solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablo de obsesiones de alcohol, de droga, de cualquier pensamiento que vaya en contra de la voluntad de Dios. Este es lo que dice: mas mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Si Cristo te ha liberado, persevera en ella. No te vayas a ofender ya que eres hijo de Dios, ya que Dios te ha limpiado, ya que Dios te ha perdonado. Si no te vayan a ofender y te vayas porque te vas para atrás y tu alma se pierde.
Y entonces te empiezas a justificar y te llenas de la letra, y la letra mata y el Espíritu te da vida. Es que yo ya me arrepentí con Dios. Si la palabra de Dios dice restituid al agraviado como fruto de arrepentimiento, y no restituyes, y todavía desprecias al otro, y todavía le dices yo ya me arrepentí con Dios, como que tú no me importas. Raíz de amargura, falta de perdón. Pero ahora con conocimiento bíblico, que es peor que cuando uno no conoce. ¿Te das cuenta de la benignidad de Dios al mostrarte esto? ¿Por qué te dice esto? Mas mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces serás bienaventurado en lo que haces. ¿Por qué te está diciendo esto? Porque el demonio no va a tener otra estrategia más que perderte por el don más precioso que tiene Jesucristo. El don del perdón de tus pecados, que es lo que te abre la puerta a la vida eterna y a la paz interior. Entonces el demonio lo primero que va a hacer es quitártelo. ¿Qué dice la parábola del sembrador? El de la piedra, la semilla de la piedra. Cae la semilla, luego llegan los pájaros, se la llevan. El demonio te quita inmediatamente la palabra que te dijeron y te envuelve en los andenes de la riqueza y de los placeres y te sube a la locura y a la perdición. Atesórala, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Quiere decir, cuando salgas de aquí no se te olvide lo que Dios te dijo. Cuando te mando un estudio, velo. No es ego de Benito quiere que lo vean. No, hombre, para nada eso. Dios quiere hablar contigo. Si quieres, borra la imagen y nomás ponle el oído. ¿Benito qué? ¿Pastor qué? Pastor no es nada. Es uno más. Pero Dios lo puso a servir, pues ponte a servir. Pero la palabra es lo que dice: sed hacedores de la palabra. Entonces yo te mando un estudio que tiene palabra y luego me dicen ya lo vi, y yo veo en el YouTube y no tiene ni una visita. Imagínate nada más. O sea, ¿qué cosa pasa? Y yo no me siento mal por eso, porque no lo vean. Señor, yo cumplí con mi palabra, mi responsabilidad está aquí viviendo una vida santa, entregada a Dios, para poderte compartir palabra limpia. Pero dice aquí: mas mira atentamente en la perfecta libertad, en la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y entonces serás bienaventurado en lo que ¿qué? En lo que haces. Ahora, religión, dice inmediatamente 26, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahí vamos. Una persona con raíz de amargura es 26 de Santiago. Igual. Santiago 1. Sí. Del 19 al 27. Vamos en el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, alguien que deja que pase algo, un incidente con alguien y no lo perdona, y se siembra la raíz de amargura, su lengua va a proferir puras cosas que no edifican. ¿Por qué? Porque el demonio quiere que tú hables lo que a él le conviene. Y lo primero que quiere quitarte a ti es el perdón. Porque el perdón es la gracia. Por gracia eres salvo, un don no merecido. ¿Cuál es la gracia? Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si tú ya te sientes perdonado porque te arrepentiste y renunciaste al pecado y al mundo y a la carne, el demonio no va a descansar. Y no va a faltar quien te esté insultando, quien te traicione, quien le ayude si te pague mal. Todo eso va a ser pan de día. Pero tú, impermeable, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
de la abundancia de tu corazón habla tu boca. En tu corazón no debe haber una raíz de amargura. Tienes que perdonar inmediatamente, porque si no perdonas, eso se convierte en un pecado que te va a hacer hablar de una abundancia de un corazón que no perdona. Y entonces vas a andar quejándote, vas a andar maldiciendo, vas a andar no conforme. Cuando venga lo malo, te vas a poner a... ¡Ay, ¿por qué a mí? Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Que te robaron tu camioneta, gloria a Dios. Él sabe por qué. Pero si me pongo en mi camioneta y el ratero, pero si lo encuentro va a haber la raíz de amargura, hermano. Por eso se habla tan importante de esta manera. Tu corazón debe ser guardado. El corazón, como la tierra de la parábola del sembrador, tiene que ser una tierra cuidada, una tierra que esté... No vas a dejar un jardín ahí. No, que cualquier cosa que le caiga se va a sembrar. Semillas de marihuana, semillas de amapola. Tú no vas a permitir que eso pase en tu jardín. Te agarra la policía. Entonces, ¿cómo permites que cualquier cosa caiga, cualquier ofensa de cualquier persona te produzca a ti un rencor y que no perdones? Y luego a veces nomás son faltas de ortografía de las relaciones interfamiliares o laborales o lo que sea. Entonces, mira, dice que si algunos nos creemos religiosos y no refrenamos la lengua, engañamos nuestro corazón. La religión del tal es vana. O sea, no estamos haciendo nada, somos igual de pecadores vestidos de cristianos y con una Biblia en la mano. Es pecador con Biblia en la mano, pero es lo mismo. ¿Qué podemos hacer? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Este es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para prevenir este tiempo. Si tú te das cuenta que es profético, te vas a dar cuenta que es profético porque nuestro Señor Jesucristo dijo: en los últimos tiempos. Yo sigo sosteniendo que los últimos tiempos es el día de hoy, porque todavía no llega mañana. Hoy es el día más lejano desde que se hizo el universo. Estos son los postreros tiempos. ¿Para qué esperamos a que pase algo que no ha pasado? Decían por ahí en el grupo: solo por hoy, hermano. Mañana ni sabes si vas a vivir. Entonces hoy es el último día desde que se hizo el universo. Hoy, en los postreros tiempos, la maldad se multiplicará. Tus ofensores, y no quiero ser drástico, pero la escritura es clara cuando dice: y los enemigos del tal serán los de su familia. ¿Sí dice así tu Biblia? Ponte a ver. Entonces, ¿cómo vas a tener una mirada de amor sin palabras para poder entender la maldad de tu familia o de los que te ofenden, tener misericordia de ellos, orar por ellos y conquistar su corazón para Cristo? Si tienes una raíz de amargura que te estorba, y muchos sean contaminados, los muchos que van a ser contaminados son los que no van a poder tener la plataforma de salvación por un ejemplo como el tuyo o como el de la persona que no quiera perdonar. Dice que es cristiano y mira cómo habla. Dice que es cristiano y mira esto. Y no te estoy diciendo cosas fuera de la realidad. Hay gente que yo conozco que ha dicho: mira, para ser cristiano así como mejor yo me quedo católico igual. Y no estoy en contra de nadie. Mejor me quedo como estoy. Órale. ¿Qué hacemos con eso? Mi esposa dice: no, cada quien decide. Son pretextos. Porque yo puedo ver a alguien caer, pero no por eso somos elefantitos agarrados de la cola y nos vamos a caer todos. Como baraja. Ni modo, si cae el otro, restáuralo, ve. Pero tú, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
Guarda tu salvación. Toma tu vida en estos últimos tiempos como botín. ¿Qué es el botín de guerra? Lo preciado de la batalla. Tu vida en la batalla de la vida eterna, tienes que guardarla como tu tesoro. Ese es tu tesoro. Tu salvación. Entonces dice el Señor, mire todo aquel que dice que es hijo de Dios, y termino, que no vaya a ser que por falta de perdón se siembre la semilla cuando estamos en tiempos muy violentos. Y hay hermanitos aquí, como mi hermano Armando, que anda entre unas cosas tremendas. Hermanito Germán, que andamos allá en la Merced, con la labor. Estamos rodeados de mucha maldad, hermano. Pero si no cuidamos nuestro corazón y no ayudamos a la gente a que lo cuide, porque la obligación no es mía de cuidar mi corazón tanto cuanto que es, como decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tanto de los milagros que ha habido, de sanidades que hemos orado, que la gente sana. No, milagros de salvación. No te avergüences de Dios. Duele mucho el ego cuando le están uno diciendo cosas bien injustas y le dan uno ganas de apretar el pescuezo. No, eso no, en la carne no. Bendice al que te maldice. Ama al que te ultraja. Pero la manera de amar es no dejarte dañar tú. La amargura no puede meter su semilla en tu tierra. Perdona inmediatamente y clama a Dios por las personas que te hacen daño. Eso te va a impedir que tus emociones se vean tan afectadas que tengas la necesidad de ir a consumir algo para que te calme. Droga, alcohol. ¿Cuántas canciones de la etapa de nuestra vida, de los que nacimos por ahí del 50 y tantos para acá, conocemos? Canciones de personas ahogadas en alcohol porque los dejó o porque los engañó su mujer. ¿Cuánta gente? Raíces de amargura, producto, alcoholismo, destrucción. No es simple. Discutíamos con mi esposa y ahora sí termino. ¿Cuál es la justificante de una persona que acabo de saber de un caso de un reclusorio? Un hombre de trabajo, un hombre que todo quiso hacer por su familia. Su mujer lo engañó con varias personas. En el código moral de él no estaba permitido eso. Cuando lo descubrió, mató a sus 2 hijos, mató a la señora, mató al varón y ahorita está en el reclusorio norte. ¿Qué fue eso? Raíz de amargura. No pudo perdonar. Se cegó en sus emociones, en el alma. Su mente, su voluntad, no pudo resistir matar. Con todos los principios que tenía él de trabajo, de hombre, pero no conocía a Cristo. Tú conoces a Cristo. Y yo, no estamos exentos que nos pueda pasar cualquier cosa. Acuérdate de Job. Job fue un hombre que fue tocado por el demonio sin culpa de nada. Y nosotros tenemos que leer ese libro constantemente. No sabemos qué nos va a pasar, no sabemos qué nos puede suceder, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. No es posible que hoy haya personas que no tengan la suficiente capacidad para ver el amor de Cristo, subir en un nivel de amor y ver a su papá que no le trajo los Reyes Magos en la infancia, o que su papá fue el peor de los peores, o que su mamá no sé qué, y que no vaya y la perdone y le dé un abrazo y le diga Dios te bendiga y yo voy a hacer porque tú te salves tu alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuánto tiempo estuvimos renegando por nuestros padres y fugados en la droga para justificar nuestro pandillerismo?
Es que mi papá no me cuidó, mejor la banda me cuidó, sí, cómo no. Y tu papá trabajando allá, tratando de ganarse para que tú comieras, Benito. Y un día que llegó aquí, le dieron la noticia que ya me había yo tirado de aquí para abajo. Y el hombre venía de trabajar. Imagínate lo que le hice pasar al hombre. Y todavía murió con la esperanza de que a él no hubiera sido posible que nadie lo enterrara, porque yo iba a estar loco. Así murió mi papá. No es posible a veces, si no es por Cristo, superar esas cosas. Pero así como Dios me perdonó, así perdono hoy todo lo que pueda venir. Porque es más lo que yo le debía a Cristo que lo que los seres humanos que están a mi alrededor me hagan. Amén. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos y piensa en lo que has oído. No es, te aseguro, de parte de un hombre. El Espíritu Santo articula las cosas y lo pone a uno para desechar toda inmundicia y toda abundancia de la malicia. Nunca pensar mal de nadie. Para recibir con mansedumbre la palabra que acabamos de oír, la cual puede salvar nuestras almas. Si somos hacedores de la palabra y no oidores, engañándonos a nosotros mismos. En este día, hermano, hermana, amado que nos visitas, eres privilegiado porque Dios te dé las armas para salir adelante, pero depende de ti, de tu decisión de poner en práctica la palabra. No puedes ser vencido por el mal, porque dice la Escritura, vence con el bien el mal. El mal no se va a vencer con más mal. La violencia con la violencia, las groserías con más groserías, la ira con más ira, nunca se va a vencer. Lo único que ha vencido a la muerte, que es el pago del pecado, hermano, es la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde Cristo dijo, Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen, a los que lo estaban matando injustamente. Quiere decir que Cristo fue levantado como la serpiente que levantó Moisés para que todo aquel que en él fijare su vista no muriera. Y la serpiente antigua no se cansa de inyectar ponzoña a través de las raíces de amargura en las personas para que terminen asesinando o pagando diente por diente. O si son engañados por las mujeres o por los hombres, hacen lo mismo para desquitarse. El día de hoy Dios quiere que tú cambies tu corazón para ser librado, para ser librada. Acuérdate, el demonio no va a querer que tú tengas perdón de Dios. Y si Dios dice perdona para que yo te perdone, el demonio no va a querer que perdones y te va a magnificar los insultos, las agresiones que a veces de mucha gente recibimos, que a veces también son involuntarias. Y que el demonio se encarga a través de la malicia de pensar más mal de los demás de lo que en verdad ha sucedido. Eso, hermano, es un ejercicio diario de la potestad del aire. El día de hoy tienes que renunciar a eso. En este momento renuncia en tu corazón a toda sugerencia, a toda idea en tu mente de sentir rencor por lo que te han hecho. Si Cristo perdonó y no te debe de espantar esto, perdonó hasta los que lo mataron, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Hasta si estuviéramos a punto de morir, que Dios no quiera que nos pongan esas pruebas, pero tendríamos que hacer lo mismo. Entonces, en vida, hermano, fíjate quién va en segundo plano para tus oraciones de salvación en tu familia. Acuérdate, para que Dios te oiga, antes de orar, perdona.
para que Dios te escuche en las oraciones, para salvar a tu familia. Tu escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta pequeña manada, Señor, que esta palabra se siembre en nuestro corazón y la pongamos por obra día tras día, minuto tras minuto. Que no seamos oidores olvidadizos, que no se nos olvide, Señor, porque tu palabra dice que no ignoramos las maquinaciones del malo. Pero, Señor, mucho menos olvidemos las bendiciones que tú nos das para cuidar nuestro corazón y llegar a la vida eterna. Generaciones nuevas, jóvenes que están aquí, las cuales tenemos que cuidar con nuestro testimonio, con nuestro caminar diario, nuestros hermanos, hermanas que están acá, padres de familia. Te bendigo, Señor, por esta palabra, valió la pena. Estas sesiones tan largas, a veces de noche, clamando de tu presencia y de tu palabra y de tu poder. Vale la pena, Señor. Vale la pena las oraciones de mis hermanas, de mis hermanos que oran de noche, en madrugada, que están pendientes de sus hijos, que están clamando a ti por sus hijos. Vale la pena, Señor. Pero pon el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Recuerda aquel que te dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y, Señor, sin ti no vale la pena porque no se puede hacer nada. Tú nos dijiste, sin mí nada podréis hacer. Hermano, hermana, llévate esto por medio del Espíritu en tu corazón y estate seguro que ni el alcohol, ni las drogas, ni la delincuencia, ni los malos pensamientos van a triunfar a ti si clamas. Dice el Señor, resiste al diablo y huirá de ti. Velad y orad para no entrar en tentación. Velemos y oremos para que seamos blindados con el Espíritu y no seamos víctimas inconscientes de nuestras reacciones conscientes por hacerle caso al demonio. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te amamos. Amén. Amén. Y amén.